A continuación, el Estado de la Nación con Juan Carlos Calderón. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Exdirector, así es, claro, tal vez no vocalicé bien. Exdirector provincial del IES, y el motivo es importante que él esté aquí en estos micrófonos junto a ustedes también, porque él durante su gestión de cerca de año y medio salió hasta el 10 de septiembre, fue cesado de sus funciones de una manera intempestiva. Lo que hizo fue presentar denuncias penales, ¿cierto?, contra 19 empresas, ¿no es cierto?, instituciones que tenían mora en el IES. Y esto me ha llevado a pensar sobre qué pasa con esas denuncias primero y luego la mora. ¿Qué significa la mora del IES en estos tiempos de COVID, de pandemia? ¿Cuál es la situación que enfrenta la seguridad social en este momento? ¿Cuál ha sido su experiencia directa en estas circunstancias en las cuales el IES está en la boca de muchas personas cuando se habla de su crisis económica, básicamente? Antes de ello, quiero destacar que las dos principales cabeceras digitales, El Universo y El Comercio, abren precisamente sus portadas con el triunfo, digamos, la gesta que ha hecho Richard Carapaz, el ciclista carchense, en el Tour de Francia. El Universo dice: Tour de Francia, Carapaz histórico, conquista la montaña en la etapa 18, y todos los que pudimos verlo en horas de la mañana, Richard Carapaz entró junto al ganador, a su compañero de equipo, el polaco, con quien compartió quizá la punta y dejó que él ganara. ¿Cuál fue la explicación de esta entrega o de la cesión de este primer lugar o el haber cedido? Es porque este compañero suyo de equipo ha sido uno de los, entre comillas, sacrificados, en el sentido de que hay corredores que lo que hacen es proteger, es cuidar, es permitir que los líderes del equipo, los más veloces, los más capacitados, por ejemplo, en este caso en montaña, Richard Carapaz, tengan la posibilidad y la facilidad de llegar en primer lugar. Eso es lo que ha ocurrido, y Carapaz ha cedido de una manera noble, generosa, que ha sido destacado por la prensa mundial. Esta actitud del Comercio también titula: doble hito para Carapaz, segundo en la etapa 18 y es el rey de la montaña en el Tour de Francia. Buenas tardes, Andrés, bienvenido a estos micrófonos, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué piensas de esto? No sé si pudiste ver a Richard Carapaz en la mañana. Pude ver, pero me pareció una muy buena muestra de compañerismo. Buenas tardes, querido Juan Carlos. Un saludo muy especial a la audiencia de Radio Sucesos, y gracias por este espacio que nos permite debatir sobre una de las instituciones más importantes del país, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que beneficia a millones de ecuatorianos. En este momento el IES tiene más de 3 millones de afiliados, cerca de 500,000 pensionistas y más de 4 millones de beneficiarios dependientes, es decir, los hijos de los afiliados. Y de igual forma eso se suma, por ejemplo, los afiliados del Seguro Social Campesino. En Pichincha, ¿cuántas personas están afiliadas, Andrés? Digamos, te pregunto esto porque era de tu directa en responsabilidad. En Pichincha tenemos más de 900,000 afiliados. Ya. Que se ha visto reducido precisamente por la situación económica, por la emergencia sanitaria que hemos vivido en los últimos meses como país. Ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia en eso? Por este paso de año y medio, ¿cuál ha sido tus conclusiones, digamos, tu reflexión sobre lo que es el IES? ¿Qué situación está viviendo este momento? Y tú, que has sido el máximo personero en Pichincha, ¿cuál ha sido precisamente tu visión sobre el instituto? Un primer elemento es darle la importancia que merece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos hablando de la institución más importante del país, ya sea por toda la serie de beneficios y servicios que ofrece a los ecuatorianos. Por ejemplo, las pensiones para aquellas personas que han dejado de trabajar, o las atenciones médicas que en este momento de emergencia sanitaria, de pandemia, se ha visto la importancia de la salud pública. Y dentro de la institución, que es una institución compleja,
hay problemas, ya sea en el ámbito político, ya sea en el ámbito económico. Por ejemplo, en el ámbito político, una de las dificultades que atraviesa la institución es la conformación de su consejo directivo, que es una tarea pendiente desde hace muchos años atrás. Tenemos un consejo directivo en donde hay un representante del presidente de la República, un representante principalizado del sector empleador, pero carecemos de un representante de los afiliados, de los jubilados, de los miembros del Seguro Social Campesino. Esa es una deuda pendiente en el ámbito político institucional. ¿Cómo así? No tenemos representante. Hay una cuestión ahí. ¿Quién nombra ese representante? ¿Cómo se lo nombra? En principio, nosotros tenemos una ley que en su artículo 28 determina que el Consejo Nacional Electoral, a través de colegios electorales, tiene que nombrar a los representantes tanto del sector empleador como del sector de los trabajadores. Esa elección se la realizó hace muchos años atrás. Sin embargo, luego de que la Corte Constitucional declarara la inconstitucionalidad de este artículo, determinó que es necesario que la Asamblea Nacional establezca un mecanismo de elección que permita democratizar esa elección, pero lastimosamente se ha quedado entrampado en el análisis en la Asamblea Nacional y fruto de ello no se ha podido avanzar en la conformación del Consejo Directivo. Este representante de los afiliados sería nombrado también por colegios electorales. El representante de los afiliados, según la ley, era nombrado por colegios electorales. Había un representante principal, una representante suplente. Al primero lo cesó la Super de Bancos y al otro lo cesó la Contraloría General del Estado, quedando de esa forma con ese gran vacío de un sector tan importante como son precisamente los trabajadores. ¿Qué papel cumplen estos delegados, estos representantes? El Consejo Directivo es la máxima instancia de la institución y por lo tanto es el encargado de fijar las políticas para el gobierno de esta institución. El Consejo Directivo nombra al director. El Consejo Directivo nombra al director general. Ya. Y en este caso, el presidente del Consejo Directivo es el que es nombrado por el presidente de la República, el delegado del presidente. El presidente del Consejo Directivo es el delegado del presidente de la República y es uno de los 3 miembros que conforma el Consejo Directivo. ¿Y por qué se da eso a tu criterio? ¿No es injusto? Digamos porque, podría ser cualquiera de los 3, ¿no? O debería ser cualquiera de los 3. Este es un tema que hay que analizarlo a profundidad. La Organización Internacional del Trabajo, meses atrás, expidió un documento muy importante en donde hace un análisis comparado de las distintas legislaciones de los países de Latinoamérica que dan cuenta de una serie de variantes a la hora de nombrar el máximo órgano. Hay, por ejemplo, institutos de seguridad social en el exterior donde se incorporan los jubilados, se incorporan los afiliados, los trabajadores, se hace la diferenciación entre trabajadores privados, trabajadores públicos y de igual forma se diferencia en cuanto al sector empleador. Pero básicamente lo más importante es que el órgano directivo esté representado bajo el principio de tripartismo. Es decir, esté un representante del gobierno y esté un representante de quienes hacen la relación laboral, los empleadores y los trabajadores. Andrés, cuéntanos un poco lo que pasó con estas demandas que presentaste, esta situación de mora, ¿no es cierto?, que se está dando todavía en el instituto. ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan importante es, tanto en número cuanto en cantidad de empresas e instituciones que están en mora? ¿Por qué se llegó a esto y cuáles han sido los casos más importantes? Hemos hablado de uno de los problemas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está en el ámbito político institucional. Y otro de los grandes problemas en el ámbito económico es la sostenibilidad institucional. Y ahí, por ejemplo, entran a ser consideradas las deudas que, por ejemplo, tiene el Estado en primer lugar, que según las últimas cifras ascienden a más o menos 6.900 millones, y también la deuda de carácter privado, es decir, de que aquellos empleadores que no cumplieron con sus obligaciones patronales por distintas causas y que a nivel nacional esta deuda supera los 1.600 millones de dólares. Es por eso que en el caso de la provincia de Pichincha, nosotros a lo largo del 2019 iniciamos un proceso exhaustivo de cobro de esta mora patronal. Para ello, por ejemplo, suscribimos un convenio con la Universidad Central del Ecuador
en específico con la Facultad de Jurisprudencia, que le permitía a sus estudiantes hacer sus proyectos de vinculación en la institución. De esa forma, ellos aprendían nuevos conocimientos, adquirían la experticia y por otro lado nos ayudaban a nosotros en esta gran meta de la recuperación de la mora patronal. Para que tengas tú una idea, en el año 2018 a nivel de Pichincha se recaudó 78 millones de dólares por mora patronal. En el 2019 se recaudó 208 millones. Y desde el mes de enero hasta el mes de agosto de este año, nosotros en Pichincha íbamos recaudando más de 155 millones, superando en los últimos meses a la provincia de Guayas, que es una provincia más industrial, que es una provincia más comercial que la provincia de Pichincha. Estamos con Andrés Campaña, quien fue director del IES en la provincia de Pichincha, hablando precisamente sobre la institución. Bueno, tú presentaste estas demandas. Yo digo, si fue una jugada inteligente poner a los estudiantes de jurisprudencia de la central a trabajar en ello también, ¿no? Es decir, eso permitió acelerar, supongo, no sé cuánto personal tienen en el IES para esto, pero supongo que aportó muchísimo. Sin lugar a dudas, fue un aporte considerable, a más del compromiso de los mismos funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que a través de la vía administrativa nosotros podamos recaudar. Sin embargo, la vía administrativa tiene también sus límites. Y es por eso que a partir de los últimos meses, nosotros iniciamos con las acciones a través de la vía penal. En ese sentido, ¿cuál es la vía administrativa? ¿Qué significa la vía administrativa? Por ejemplo, el director provincial del IES también se constituye en juez de coactiva. Ya. Una vez que se cumple con todo el proceso, que tenemos una planilla, la planilla pasa a ser planilla en mora, la planilla en mora pasa a ser glosa, la glosa pasa a ser título de crédito, para eso hay que cumplir ciertos tiempos, hay que cumplir ciertas formalidades. En ese momento se puede cobrar a través de la vía administrativa, a través de, por ejemplo, establecer medidas cautelares como la retención de los fondos en cuentas bancarias, el embargo de bienes, de propiedades. Esa es la vía administrativa. Pero, insisto, muchas veces nos hemos visto limitados, ya sea por la normativa, ya sea por la cantidad de trabajo, ya sea porque finalmente es difícil hasta notificar en muchas oportunidades a los deudores, y es por eso que hemos dado este paso, este brinco hacia el ámbito penal, que es una figura que, si bien consta desde la aprobación en consulta popular en el 2011 la tipificación de los delitos contra la seguridad social, hasta este año nadie había utilizado. De esa forma, nosotros en el caso específico de Pichincha presentamos 2 bloques de denuncias. La primera en contra de nuestros mayores deudores, caso específico de la Universidad Tecnológica Equinocial, que al momento de la presentación de la denuncia en el mes de junio tenía una mora que superaba los $7.200.000. Y también de Canal 1, que tiene una mora que supera el $1.000.000. Ese fue el primer bloque de denuncias. Y fruto de una experiencia positiva para nosotros como institución, decidimos impulsar un segundo paquete de denuncias. ¿Por qué fue positivo en el primer paquete? Porque, por ejemplo, nuestro mayor deudor, que es la Universidad Tecnológica Equinocial, desde la presentación de la denuncia en el mes de junio hasta la actualidad, ha pagado ya más de $2 millones, y el monto restante de la deuda solicitó un convenio de purga de mora, que es una de las modalidades, una de las facilidades de pago de esta deuda, de esta mora patronal de carácter histórico, en el cual, por ejemplo, la UTE puso a disposición como una garantía hipotecaria una serie de bienes inmuebles que permiten precisamente respaldar el monto de la deuda. ¿Por qué se llega a la vía penal? ¿Por qué es necesario llegar a la vía penal en estos casos? En primera instancia, porque habíamos agotado la vía administrativa, se habían firmado convenios de carácter administrativo de pago, sin embargo, por distintas razones, estos convenios administrativos fueron incumplidos, y de esa forma nosotros teníamos que dar este vuelco precisamente para aumentar nuestra recaudación, porque la existencia de la mora patronal en sí conlleva 2 grandes perjuicios. Uno institucional, a las finanzas de la institución, que es patrimonio de sus afiliados, jubilados, pensionistas y beneficiarios, y otra hacia el trabajador.
Hay trabajadores que, en virtud de la mora patronal que existe, no pueden, por ejemplo, acceder a la jubilación, no pueden acceder al seguro de desempleo, y evidentemente en momentos como los que atraviesa el país es necesario que la institución, el IES, pueda brindar esos servicios y beneficios a la parte más débil de la relación laboral. Ahora, aquí lo que ocurría o puede ocurrir es que el empleador retiene el porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje de retención? Ya me he olvidado yo porque ahora hago afiliación voluntaria, pero ¿cuánto es el porcentaje? 22.6%. Ya. En efecto, el tipo penal es la retención ilegal de aportaciones a la seguridad social. El artículo 242 del Código Orgánico Integral lo que tipifica es el empleador que descuenta de los roles de pago de sus trabajadores el monto que corresponde a la seguridad social. Sin embargo, ese monto no es transferido a las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y el segundo paquete de denuncias cuáles fueron? ¿De qué se trata? El segundo paquete de denuncias nosotros presentamos el 30 de agosto, en el cual presentamos 17 denuncias, contra 17 deudores que en su conjunto suman una deuda de 27 millones de dólares y que en su conjunto perjudican a más de 12,000 trabajadores. ¿Cuáles han sido estos principales deudores, digamos, si se puede conocer, o digamos, en los montos más que? Por ejemplo, Daza Flor, que es una florícola, tiene una deuda de más de 3 millones de dólares desde el año 2015. Ese es el mayor deudor de este bloque de 17 denuncias. Y el menor deudor es Ecuador Unique Collection, que tiene una deuda de más de $1 millón y perjudica a más de 1,480 trabajadores. Ahora, debe haber muchos más deudores, con montos menores. ¿A cuánto asciende en realidad la cartera vencida o la deuda al IES? A nivel nacional, la cartera vencida 1.600 millones. Suma ¿Y en Pichincha? 1.600 millones. En el caso de Pichincha estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Ahora, esto de alguna manera tiene sus razones. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué las empresas, en este caso, por ejemplo, una florícola o una universidad, termina no dándole al IES lo que le corresponde o lo que descuenta a sus trabajadores? Bueno, le corresponde a los deudores explicar las causas por las cuales no hicieron la transferencia al IES. Sin embargo, de la experiencia que te puedo comentar, hay personas que realmente por la situación económica, sus empresas quebraron y no pudieron cancelar estos montos. Pero también hay aquellas personas que son deudores de mala fe, es decir, no les pagan los trabajadores, se declaran en bancarrota y luego están creando otras empresas y sigue esta dinámica. Ahora, esto evidentemente es la justicia la que tiene que definir. O sea, ¿cómo funciona cuál ha sido el mecanismo de mala fe o de buena fe? En efecto, nosotros en primera instancia lo que hacemos es el levantamiento de varios informes, que dicho sea de paso nos ha tomado varios meses, en el cual primero contamos con un informe que nos da cuenta cuál es el monto total de la deuda. Luego existe un segundo informe que nos da cuenta de cuál es el número de trabajadores afectados. Un tercer informe que nos da los datos de cada uno de estos trabajadores afectados y un cuarto informe que es el jurídico con el que finalmente acudimos a la Fiscalía a presentar toda la documentación para iniciar el proceso de investigación. En este momento le corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones pertinentes y de encontrar elementos de convicción tiene que llevarlo a la justicia. ¿Qué pasó entonces? Tú saliste del IES ahora a inicios de septiembre, ¿y qué ha pasado o qué va a pasar con estas denuncias? En este momento le corresponde a quien asumió el cargo de la dirección provincial continuar con estos procesos. De hecho, esa es la demanda de los grupos de los trabajadores con los cuales nosotros hemos venido trabajando, y también como ciudadano es mi demanda y mi pedido que continúen con este tipo de acciones. ¿Esto se está dando? ¿Has tenido datos sobre ello? Desconozco. Ya. Ha pasado una semana, entonces es un tiempo. A ver, seguramente las nuevas autoridades estarán analizando estos temas y otros muchos más. Ahora, Andrés, ¿cuál ha sido? Estamos con Andrés Campaña, quien fuera director provincial del IES en Pichincha. Estamos hablando precisamente sobre lo que significa la mora patronal, las denuncias que se presentó desde el IES ante estas 19 instituciones y empresas,
y las consecuencias de esto para los aportantes. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido en el COVID, en lo que ha sido la emergencia sanitaria? Muchas empresas han quebrado o han cerrado o han disminuido su tarea. ¿Qué ha pasado con esto, con los aportes al IES? ¿Hay moras? ¿Se ha incrementado? ¿Cómo ha sido? En cuanto a la mora, efectivamente hubieron muchas empresas o afiliados voluntarios que fruto de la emergencia sanitaria no pudieron cancelar sus obligaciones. Para ello, tanto la Asamblea Nacional como el Consejo Directivo aprobaron la normativa que permitió la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en la cual se entregaron un sinnúmero de facilidades de pago. Entonces, aquellos empleadores y aquellos afiliados voluntarios que no pudieron cancelar sus obligaciones durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, podían solicitar que a partir desde este mes de septiembre, durante 12 cuotas, es decir, hasta agosto del 2021, puedan cancelar esos 4 meses que no lo hicieron, sin recargos, sin intereses, sin multas. Esa también fue la contribución de la institución, precisamente en un momento difícil como el que estamos atravesando como país y como mundo, ¿no? Andrés, pero sin embargo, poniéndome en los zapatos de un afiliado, una persona que se le retiene o aporta o debía haber aportado y no han aportado desde su empresa, ellos no pierden sus beneficios. Los afiliados, cuando existe mora patronal, ven limitados el acceso a los servicios y beneficios que ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y es una realidad dramática, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, pasan a ser cesantes, han perdido su empleo y acuden a la institución a solicitar su seguro de desempleo y no lo pueden acceder porque su patrono está en mora patronal. O situaciones mucho más complejas en que, por ejemplo, yo como afiliado obtuve mi crédito hipotecario, mi crédito quirografario, me descuentan todos los meses de mis roles de pago y finalmente no se cancela el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o al BIES en su defecto, y en ese momento pues recordaremos que en un caso de un crédito hipotecario existe una vivienda que es la garantía hipotecaria de ese crédito y si no se paga se puede ejecutar esa garantía. Entonces hay trabajadores que pagan a su empleador, el empleador no paga y encima más luego le ejecutan la garantía, con lo cual pierde su vivienda. Son los dramas sociales, los dramas humanos que están tras la existencia de esta mora patronal. Pero por tenerte un ejemplo, una persona que le estaba aportando una empresa, ¿no es cierto? Trabajadora de una empresa le está aportando, deja de aportar, digamos por ejemplo en febrero, o dejó de aportar en febrero, y nunca más volvió a aportar al IES. ¿Qué le pasa a ese trabajador? O sea, digamos, por efectos de la pandemia, no pierde sus prebendas, por ejemplo, en el caso de atención médica. En el caso de la atención médica hay que analizar un estatus diferente porque el IES no puede suspender un servicio tan importante como es la salud. En ese momento lo que pasa es se computa la responsabilidad patronal, es decir, el costo de esa atención médica lo tiene que asumir el empleador. Eso en cuanto a la atención médica. Pero ya sea en cualquier otro servicio, beneficio que tiene una compensación de tipo económico, en ese momento se presentan toda esta serie de dificultades que te he comentado. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Bueno, mencionabas que hay 2 factores fundamentales, ¿no es cierto? En el plano político y en el plano también administrativo, financiero. ¿Cómo le ves al IES? Tú ya estás fuera de la institución. ¿Cómo le ves el futuro de la institución? Los informes actuariales que dan cuenta de la proyección financiera de la institución a largo plazo señalan algunas alertas. Y frente a esas alertas es necesario que las autoridades, conjuntamente con todos los sectores involucrados en la seguridad social, es decir, el sector empleador, pero también el sector de los trabajadores, el sector que representa el seguro social campesino, establezcan las medidas, los parámetros para garantizar la sostenibilidad de esta institución que es tan importante para nosotros los ecuatorianos. De esa forma, garantizar una institución que sea pública y que perdure en el tiempo. ¿Tú crees que eso es posible? Muchos se hablan, esas alertas precisamente han venido sonando ya desde hace rato, pero al parecer hay una especie de adormecimiento, diría yo, sobre el futuro del IES. Se quedan en las denuncias, se quedan en las intervenciones, pero por lo menos desde afuera no se ve que haya
preocupación real de estos sectores. En los sectores que involucra la seguridad social, yo puedo dar fe que existe mucha alerta, mucha preocupación por la situación, y estoy seguro de que todos estos sectores están dispuestos a defender la institucionalidad de la seguridad social en el país, tan importante en un estado como el nuestro. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir precisamente su experiencia respecto a esta mora. Esperemos que las denuncias continúen. O sea, que se pueda generar las que tú has presentado, de estas 19, se pueda seguir el trámite respectivo. Es la aspiración de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Hay una pregunta final ahí. ¿Hay muchos más casos? ¿Hay más casos de mora patronal que todavía faltaría por empezar estos procesos de denuncia penal? Sin lugar a dudas, hay muchos casos más. Hemos comenzado por los casos más importantes, Sin embargo, también hay empleadores que tienen una deuda considerable y otros con deudas mucho menores. Calculando así a grosso modo, ¿cuántas personas afiliados en Pichincha al menos estarían afectados por esta mora patronal? Esta es una información que hay que procesarla. De hecho, para la presentación de cada una de estas denuncias, como te había comentado, habíamos trabajado desde varios meses atrás en el levantamiento de identificar el monto de la mora, de identificar el número de trabajadores afectados, los trabajadores actuales y también aquellos trabajadores que fueron ya cesantes. Y evidentemente es un tema que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho compromiso y que evidentemente hay que darle continuidad las autoridades que estuvieran al mando de la institución. Pero no hay una cifra de personas así afectadas. No, en este momento la cifra que podemos dar es que a nivel nacional tenemos una mora de 1.600 millones. Muy bien, muchas gracias Andrés por haber estado con nosotros, por explicarnos básicamente y hacernos comprender la situación del IES. Muy amable. Muchas gracias, Juan Carlos. Nosotros volvemos luego de un corte. No se pierden el noticiero Telesucesos en el segmento Los Candidatos, la entrevista al abogado Pedro José Freile, candidato a presidente por el movimiento Amigo. Quito TV presentará las últimas novedades de la Administración General Municipal y el avance de la investigación sobre la adjudicación de frecuencias. En nuestro editorial, la opinión de Simón Espinosa Cordero y la situación del Consejo Directivo del IES. La noticia más relevante del deporte, el Tour de Francia, Richard Carapaz, un orgullo ecuatoriano y la Liga Pro. El cuidado responsable de nuestras mascotas. Despiértese bien informado. Atienda. Todos los días avisos clasificados gratuitos. Sintonice Telesucesos en Canal 29 UHF. Al inicio de cada programa, un segmento de 5 minutos. En el transcurso del día, dentro de nuestra programación y durante 60 minutos, de 8 a 9, y su reprise de 17 a 18 horas, de 22 a 23 horas. Tu anuncio saldrá durante 2 semanas dentro de nuestra programación regular. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos. Desde el lunes 21 de septiembre, la Noche del Recuerdo, para que usted evoque los programas que hicimos hace más de una década. Invitados a través de Telesucesos. ¿Aún no has decidido qué hacer con la educación de tu hijo? ¿Estás buscando un centro de desarrollo infantil para tu pequeño? Preescolar El Parque es la solución. Nuestro compromiso continúa con la educación de los niños. Simplemente nos adaptamos a la nueva normalidad. Aprendiendo en casa. Matrículas abiertas para el año lectivo 2020-2021. Aprovecha esta super promoción. Para los niños que se matriculen desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2020, sortearemos 3 kits escolares. Comunícate ya al 0997-372-081 y sé parte de la gran familia El Parque. Recuerda, 0997-372-081. Preescolar El Parque. Somos tu mejor opción en educación inicial.
el Estado de la Nación. Horas con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora de la tarde hacemos contacto con Álvaro Rosero, quien es ejecutivo principal de la radio, del sistema de Radiodemocracia, y con quien vamos a hablar de un tema que involucra no solo a los radiodifusores del país, al Arcotel, al Ministerio de Telecomunicaciones, sino también a los miles y miles de escuchas, deberíamos decirlo así, y beneficiarios o usuarios de la radiodifusión y la televisión ecuatorianas, y me refiero al concurso nacional de frecuencias que se abrió en esta ocasión, o se reabrió, diríamos así, se reeditó en este gobierno en mayo del 2020, hace pocos meses, para de alguna manera reemplazar el concurso que había sido echado abajo por informes de la Contraloría, por hacer, digamos, consecuencia de un informe de la Contraloría que demostró algunas irregularidades, bastantes irregularidades en el proceso. Y hoy, justamente, a partir de una investigación que publicó Fundamedios, en conjunto con Plan B y Ecoavisa, ambos también medios independientes, que demostraron que de alguna manera se estaba dando el mismo problema que había sido denunciado la vez anterior. Es una concentración aparentemente ilegal o irregular de frecuencias a través de empresas que aparecen registradas en incluso otros países y que tienen una relación precisamente. La ley prohíbe la concentración de frecuencias y esto hace que hayan saltado las alarmas. Lo que hubo esta mañana fue una respuesta a esta investigación por parte de las autoridades del Arcotel y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, en la cual dijeron que el concurso, esté como esté, va porque va, y estas frecuencias serán entregadas. El tema central, el problema central es precisamente esta concentración de un grupo dirigido por un ciudadano mexicano, Remigio González, y que fue denunciado básicamente en estas investigaciones. Álvaro, buenas tardes. ¿Cuál ha sido tu visión? Tú eres parte de, en general, de una persona, o a partir de la persona jurídica, están concursando. ¿Cómo miras este concurso y las revelaciones que se han dado en este informe? Buenas tardes. Juan Carlos, primero gracias, un placer saludarte a ti, a tu audiencia. En realidad, con tu introducción, yo debo decir que comparto con la gran mayoría. Es decir, no es un secreto que para los comunicadores en general, la preocupación respecto de lo que ha ocurrido con esto, con la tarea que ustedes cumplen y que cumplimos, la comunicación en general, no ha sido sencilla de llevar a cabo en los últimos años, y aquí quiero yo ser justo con mi opinión. Principalmente me refiero a los años del gobierno del expresidente Correa. Respecto específicamente del concurso de frecuencias, yo debo comenzar por decirte que me parece un error el que cualquier expresión, alerta o comentario que se haga al respecto de este proceso termine en una comparación entre un concurso y otro, porque creo que las diferencias son enormes y son muy claras además. Respecto de este tema en particular, que han sido la preocupación constante de Fundamedios, de Plan B, de Ecoavisa, un medio tan importante, debo decirte que la compartimos, por supuesto, la compartimos. Hemos sido, si tú quieres, víctimas de un sistema de acaparamiento de frecuencias que ha operado durante muchos años. Y hemos sido víctimas porque incluso en las relaciones de mercado, de intereses hasta comerciales, este tipo de acaparamiento produce daños serios a lo que debería ser un esquema natural de mercado, por ejemplo, publicitario. Más allá de que van en contra de las normas legales y hasta constitucionales, este tampoco es la única forma que existe de perjuicio hacia lo que debería ser el funcionamiento normal del espectro radioeléctrico. Y en función de esto, de no ser un tema nuevo, debo comentarte, Juan Carlos, que estuvimos siempre al pendientes
intentando ser parte de todo lo que ha significado este proceso, que comenzó, recordemos, con las reformas de la ley de comunicación. Con la ley de comunicación, como nos la dejó Correa, había sido imposible retomar un concurso de frecuencias como el que hoy tenemos. Entonces, entre los primeros pasos que se debieron dar fueron aquellos de la reforma legal. Luego, durante el proceso para establecer este marco jurídico y regulatorio del concurso, tuvimos también la oportunidad de participar con nuestras observaciones y nuestros criterios. Uno de ellos fue justamente manifestar nuestra preocupación porque, al parecer, el espectro radioeléctrico no estaba funcionando de acuerdo a cómo las concesiones estaban determinadas. Es decir, que quienes constaban como concesionarios no eran precisamente quienes estaban administrando algunas de esas frecuencias. El caso del ciudadano mexicano conocido como el Fantasma González, de hecho, Juan Carlos, y tus investigaciones periodísticas así lo demuestran, no es el único. Y de hecho, creo que los 3 grupos que señaló el informe de Contraloría no son los únicos. De hecho, la aglomeración de frecuencias que va en contra de la ley no es la única actividad irregular que se comete respecto del espectro radioeléctrico. Entonces, una de nuestras observaciones y peticiones, que por cierto fue acogida, tenía que ver con la posibilidad de que la autoridad competente, en este caso la Arcotel, pueda llevar a cabo un análisis que permita verificar si en efecto, si el señor X consta como concesionario, pues que sea el señor X quien en efecto está administrando esa concesión. Este es un tema que nos podría permitir como país finalmente tener las herramientas para echar abajo estos grupos de concentración de frecuencias y, como te menciono, Juan Carlos, otro tipo de distorsiones que se han venido presentando no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Álvaro, ¿cuáles son esas otras distorsiones que mencionas? Fíjate, por ejemplo, que hay algo que se volvió lamentablemente común en nuestro país, que es un esquema de arrendamiento de frecuencias. En este caso es probable que no exista un manejo de más de una frecuencia, pero quien finalmente está administrando la frecuencia resulta no ser el concesionario. Este también es un esquema muy viejo. Y se da también en casos de personas que ya tienen una concesión de frecuencia y que resulta ser que rentan otra. Y van de esta manera logrando grupos que terminan imponiendo posiciones de mercado, además de lo que significa en cuanto al atentado a la libertad de expresión y al desconocimiento de normas expresas. Es decir, como te decía Juan Carlos, que existan grupos que concentren frecuencias no es lo único que está ocurriendo hoy con el espectro, y por lo tanto hay que ver desde una perspectiva más amplia cuál puede ser la solución. La solución que este concurso plantea desde nuestra modesta perspectiva es generarle herramientas reales de análisis y confirmación de estos hechos para que con la debida sanción puedan estas frecuencias ser finalmente revertidas al Estado. Ahora, Álvaro, estamos con Álvaro Rosero hablando sobre el concurso actual de concesión de frecuencias. El ministro en la mañana dijo que había la posibilidad, o el gran cambio era que ahora había un documento de responsabilidad que se firmaba desde los concesionarios, y que ahora sí el Estado podía, a través de ese documento, que es una declaración juramentada y que en caso de incumplimiento podía llevar a la cárcel por perjurio, garantizar de alguna manera. Pero de ese modo el Estado no está abandonando su responsabilidad de precisamente impedir que esto suceda, es decir, con la debida investigación. Yo decía en la rueda de prensa en la mañana también, en una rueda de prensa, que esta investigación que se hizo a través de Fundamedios y los medios y los otros medios era precisamente lo que tenía que hacer Arcotel. ¿Por qué luego decir que una vez concesionadas o entregadas las frecuencias, lo cual crea derechos, se va a poder revertir cualquier otro tipo de error que se haya dado? Juan Carlos, es un hecho cierto lo que dijo el ministro, y de hecho a eso me refería. Pero en lo que tú señalas, durante el proceso, es muy importante señalar esto
y yo no sé si el ministro lo señaló o no lo señaló, pero esto es un hecho real y cierto que puede ser verificado, porque como parte del seguimiento, nosotros como participantes del concurso, Juan Carlos, permítame el paréntesis, después de la experiencia vivida con el concurso llevado a cabo por Correa, para nosotros es fundamental que este concurso se lleve a cabo de una manera impecable y que no pueda ser sujeto de observación alguna en cuanto a los resultados que ofrezca. Nosotros estamos participando por las frecuencias que hoy administramos y nuestro interés es de que se produzcan resultados que surtan efecto en el tiempo conforme la ley manda. En ese sentido, hemos sido, si quieres tú, muy cuidadosos en el seguimiento y en la constante comunicación que ventajosamente hoy sí existe con las autoridades, y esa es otra gran diferencia entre este proceso y el anterior, cuyas bases fueron trabajadas a oscuras y finalmente puestas a consideración de los participantes. Juan Carlos, existe una acción y una solicitud de información desde la Arcotel a distintas instituciones, entre ellas la Superintendencia de Compañías, si no me equivoco, el SRI y otras instancias, para validar la información que hemos entregado acompañada de esta declaración. Es decir, Juan Carlos, de lo que se trata efectivamente es de verificar quiénes son realmente los competidores y si podría existir de pronto algún nexo comprobable entre ellas. Esta es una etapa que sí se está llevando a cabo. De hecho, si te fijas en las bases del concurso, habla de la verificación de la información técnica y financiera que hemos entregado, pero también de la información legal, porque esto se desprende justamente de lo que es la aplicación misma en el concurso. Es decir, como te decía, si el señor X está participando, pues van a verificar en términos legales si el señor X cumple con los requisitos y no cae en ninguna de las prohibiciones que establecen las bases del concurso. Y me parece que esto de alguna manera, en respuesta a la preocupación justa que tienen medios de comunicación como los que están llevando a cabo esta investigación y Fundamedios, esta es la parte fundamental. El concurso se está llevando a cabo, el concurso no ha concluido, no se ha entregado ningún título habilitante. Y también quiero mencionar que el mismo concurso y las mismas bases establecen que si llegase a comprobarse posteriormente, si no se comprobó oportunamente, es decir, durante el proceso, y llegase a comprobarse posteriormente, es causal de reversión de frecuencia. Entonces, yo sí creo, Juan Carlos, que en beneficio del proceso que, como entenderás, parte interesada somos, y es bueno reconocerlo ante tu audiencia, nosotros hemos intentado que este proceso, repito, no merezca ningún tipo de observación. Ahora, la advertencia y las alertas que salen de la investigación periodística son alertas que creo yo son súper bienvenidas y oportunas, porque van a permitir que la autoridad actúe en estos casos específicos. Álvaro, estamos con Álvaro Rosero, principal del grupo de Radio Democracia, hablando sobre el tema del concurso de la concesión de frecuencias. Álvaro, quizá para explicación de nuestros oyentes, ¿por qué es grave que se presente concentración de frecuencias? O sea, ¿cómo afecta esto a la democracia? Tú lo mencionaste ya, al mercado, pero más allá de eso, a la ética profesional y precisamente a la libertad de expresión. A ver, Juan Carlos, creo que también en beneficio de tu audiencia hay que señalar que probablemente el Ecuador es uno de los países que tiene medidas más restrictivas respecto de la conformación de grupos que controlen más de un medio de comunicación en términos de frecuencias, radios y televisión. Si tú te fijas los ejemplos, por ejemplo, de México, de Colombia, de Perú, para hablar de los cercanos, en estos países existen grupos en donde operan más de una concesión. Hay grupos muy importantes que operan varias concesiones, pero en el Ecuador está prohibido, está expresamente prohibido concentrar frecuencias, y los límites que se establecen en nuestra legislación habla de que un mismo concesionario
no podrá tener una matriz, más de una matriz en FM, más de una matriz en AM y más de una matriz de televisión en el territorio nacional. Es decir, ese es el máximo que puede consolidarse como un grupo de comunicación. Un mismo concesionario tener un canal de televisión, una radio FM y una radio AM. Por encima de eso, entra en el campo de la ilegalidad. Ahora, desde la perspectiva que tú planteas, ¿qué es lo que nos dice la experiencia de este país y de otros países? Siempre significará un riesgo, ejercicio de las libertades, para la libertad que tienen las personas de acceder a contenidos diversos. El hecho de que varios medios de comunicación representen un mismo interés. ¿Y qué significa eso en términos de poder? ¿O qué ha significado hasta la fecha, al menos? Porque hoy vemos un importante movimiento en cuanto a las preferencias y hábitos de consumo de medios y acceso a contenidos. Plan B es un claro ejemplo de que hoy no requieres de una concesión de frecuencia para poder informar, para poder llevar a cabo un periodismo de investigación y para acceder a las audiencias o que las audiencias accedan a tus contenidos. Pero hasta la fecha, esto representa también un espacio de poder que hay muchos casos que ha sido muy mal manejado y que han llegado incluso a tener incidencia directa en políticas públicas. Ahora, desde la perspectiva de mercado, nosotros siempre hemos alertado serios problemas, y para que lo entienda tu audiencia de una manera muy sencilla, cuando se puede de alguna manera ejercer una posición de mercado dominante, entonces vas a perjudicar a tus competidores pequeños fijando tarifas, sometiendo a los mercados, y evidentemente esto genera una distorsión. Álvaro, quizás para ir terminando, ¿qué dice la ley respecto al tema de la inversión extranjera en medios? Te pregunto esto que llama la atención. Evidentemente que hay empresas, como se ha demostrado, que tienen domicilio en Uruguay, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Pueden los extranjeros invertir en medios ecuatorianos así sencillamente? Juan Carlos, me vas a disculpar que no es mi rama, pero tengo conocimiento de que existe un límite en cuanto a la inversión extranjera dentro de los medios de comunicación. En efecto, existe un límite. Ahora, entiendo por dónde va tu pregunta, y en efecto, yo creo que es muy importante que los ecuatorianos estemos conscientes de que estas personas que han logrado acaparar medios de comunicación, el caso concreto de quien se conoce como el Fantasma González, no opera exclusivamente en Ecuador, opera en muchos países. Y han encontrado las formas, incluso legales, han encontrado esos vacíos que muchas veces la legislación lamentablemente genera para formalizar su presencia masiva, controlando muchos medios de comunicación en territorios de distintos países. Yo creo que el reto que tiene la autoridad ahora mismo, en realidad, es lograr establecer de forma formal, legal, esos vínculos que existen y que son denunciados por los medios de comunicación hoy, para que en efecto se constituyan como una inhabilidad o una prohibición, y esto pueda terminar en una reversión de frecuencia, porque ese es el tema. Y en efecto hay un límite para la inversión extranjera. Dudo mucho, porque eso marcaría una audacia sin límites y facilitaría probablemente el trabajo de la autoridad, pero dudo mucho que por ese lado estas empresas hayan caído en errores, y seguramente en su constitución han cuidado estos detalles. Acuérdate, Juan Carlos, que esta no es una pelea nueva, y que incluso Contraloría, cuando señaló estos hallazgos, ¿no es cierto?, Contraloría también tuvo dificultad para determinar con exactitud quiénes estaban detrás de esos grupos. Es decir, todos sabemos quiénes están detrás de esos grupos, pero determinar el vínculo que existe entre los líderes de esos grupos y cada una de esas empresas no termina siendo una tarea sencilla. Yo finalmente, ya que me advertiste que estamos por concluir, Juan Carlos, yo quiero dejarte saber que a partir de estas denuncias, varios radiodifusores y representantes de medios de comunicación hemos estado en comunicación permanente.
realmente nos preocupa, pero tenemos plena confianza de que con las herramientas que este mismo concurso tiene, se puedan resolver estos temas en el ámbito de la ley. Pero sobre todo quiero decirte, Juan Carlos, que no podemos perder de vista que los radiodifusores, una gran mayoría de radiodifusores, están esperando finalmente que sus concesiones se formalicen desde hace ya casi una década. Y este tiempo ha transcurrido en absoluta incertidumbre, lo que perjudica enormemente a nuestro sector y a nuestra actividad, y que estamos próximos a tener un comunicado a la opinión pública de anticipo exigiendo que este concurso cumpla con lo que son sus bases, y esto implica cumplir en tiempos su cronograma, que se lleve a cabo cada una de las etapas de análisis que permitirán con seguridad que al final los resultados sean incuestionables. Es una exigencia que nos permitimos hacer a las autoridades, pero también que sepa el público que ya las radios, porque es un concurso de radio, ya las radios hemos atravesado por un tiempo prolongado de incertidumbre y hemos sido víctimas de la presión política. Juan Carlos, y eso lo conoces bien. El chantaje que se ejerció en el gobierno anterior, justamente a partir de la concesión de frecuencias, provocó que muchos medios de comunicación cierren espacios de información, que muchos comunicadores pierdan oportunidad de trabajar y que otros tantos nos hayamos puesto en un nivel de riesgo que casi termina con la desaparición de nuestras estaciones de radio. Álvaro, muchísimas gracias por tus comentarios. Quizá como un corolario de todo esto, entonces la postura es, desde tu parte, respaldar, sostener el concurso, pero que se lo haga de la manera más transparente, para impedir de alguna manera que sea señalado nuevamente. Yo creo que lo que ha señalado la investigación periodística es que la pretensión de estas personas de sostener estos grupos de concentración de frecuencias está. Yo lo que estoy seguro también, Juan Carlos, es que el concurso no viabiliza que esto ocurra, y por lo tanto, por supuesto que respaldamos el concurso, porque lo distinguimos radicalmente del concurso anterior, porque las reglas del juego hoy son claras y son transparentes, y porque, te repito, si revisas las bases vas a encontrar que las autoridades tienen las herramientas para poder revertir estas pretensiones de quienes acaparan frecuencias. Álvaro Rosero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos tu postura, además, pero también una visión sobre lo que debería o debe ser un concurso de esta naturaleza. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias también a todos ustedes por su cordialísima atención a esta nueva edición del Estado de la Nación. Me despido, que tengan un feliz fin de semana y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Estado de la Nación, un espacio para hablar sobre la coyuntura política del país de forma crítica e independiente, con Juan Carlos Calderón.